de Cristo, mis amados hermanos, saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy su pastor y amigo Eduardo David Taborda y una vez más, bienvenidos a su programa Descanso para tu alma. Te invitamos, como siempre, para que te suscribas a nuestro canal en YouTube, le des like, activas las notificaciones y puedas compartirlo con todos tus conocidos, con tus amigos, con tus familiares. Y de esta manera podamos ser enriquecidos por la palabra de Dios. Para el día de hoy, mis amados hermanos, tenemos un tema muy interesante, un tema supremamente trascendental en la palabra de Dios y que afecta directamente nuestra vida. Es una pregunta. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? Es una buena pregunta, dadas las circunstancias por las que está este mundo en este momento, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está sucediendo, amén, que tiene en angustia a todas las personas, que el mundo se encuentra en crisis emocional, en crisis política, en crisis religiosa, crisis económica, crisis psicológica, crisis espiritual. Todo el mundo está en crisis en este momento. Entonces estas circunstancias nos llevan a nosotros a pensar y a entender que el tiempo está cerca y que las profecías de la palabra de Dios están por cumplirse. Entonces, en esta ocasión vamos a mirar por la palabra de Dios y vamos a buscar en las escrituras la respuesta a esta pregunta, la respuesta a esta pregunta. Y la iglesia pasará por la gran tribulación. Para dar inicio entonces a esta enseñanza, mis amados hermanos, quiero leer entonces la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3. Amén. Apocalipsis, capítulo número 3. Y voy a leer el verso número 10, que dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vamos a elevar unas palabras de oración, vamos a decirle a nuestro Señor Jesucristo que nos guíe, que nos abra el entendimiento. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence al mundo. Amén. De justicia, de juicio, de pecado. Qué bueno que el Espíritu Santo nos pueda guiar en esta hora a toda verdad, porque así dice la palabra, que Él nos guiará a toda verdad. Queremos no crear acá una polémica, ni contradecir a nadie, ni herir susceptibilidades. Lo único que queremos es encontrar la verdad en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Yo te invito para que cierres tus ojos ahí un instante y de manera sincera le digas, Señor, enséñame la verdad, que es lo que realmente necesito conocer. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, Rey de la Gloria. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro guía, Señor Jesucristo. Ayúdanos. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, danos sabiduría para comprender esta palabra, para entender tu propósito, Señor Jesucristo, y saber cuáles son los tiempos en que estamos viviendo y qué es lo que viene para esta iglesia que tú has comprado, que tú has limpiado con tu sangre. Bendito Rey maravilloso, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, creo que para encontrar esta verdad tenemos que separar e identificar por la palabra dos acontecimientos que están profetizados en la palabra. Vamos a mirarlos primero, cada uno de ellos.
de manera aparte para saber que la Biblia sí habla realmente de ellos. Y luego entonces trataremos y vamos a procurar con la ayuda de Dios ubicarlos en el tiempo. El primero de ellos es el levantamiento de la iglesia y el segundo es la gran tribulación. Son dos acontecimientos, son dos profecías de las cuales nos habla la palabra de Dios y que forman parte de toda la enseñanza bíblica y de toda la enseñanza de la escritura. El primero de ellos entonces es el levantamiento de la iglesia. Y quisiera mirar en los antecedentes en la escritura qué dice la Biblia y qué dicen los hombres que esperaron en Dios, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal, por ejemplo, hablar de la esperanza que tenía Job? Pero ¿quién era Job? Job no era un hebreo. Se cree que Job pudo haber vivido algún tiempo antes de Abraham. Quiere decir que Dios ni siquiera había iniciado todavía el proyecto del pueblo de Israel. No existía la nación de Israel como tal. Dios ni siquiera había llamado a Abraham. Cuando Job, que ni siquiera pertenecía a la tierra de Canaán, sino que era de lejanas tierras de Oriente. Entonces aparece en escena un hombre que no era descendiente ni del linaje de los que iban a ser el pueblo de Dios. Sin embargo, fue un hombre que conoció a Dios y alcanzó un testimonio increíble en la presencia de Dios. Porque Dios, hablando de Job, dijo: varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Amén. Gloria al Señor. Y Dios le había bendecido en sus generaciones. Para ninguno es entonces un secreto lo que pasó con la vida de Job, cómo le sobrevino esa prueba tan difícil, cómo murió, cómo murieron cada uno de sus hijos, cómo perdió todas sus riquezas, cómo perdió su salud, cómo sus amigos lo acusaban y lo atacaban y lo avergonzaban y lo hacían sentir como el peor de los pecadores. Pero en medio de todo eso, Job nos deja entrever, amén, nos deja mirar verdaderamente qué es lo que estaba sucediendo en su corazón y cuál era su esperanza. Si miramos el libro de Job, el capítulo 19, en el verso 23, Job exclama y dice: ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y mire la afirmación que hace Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, Job creía en la resurrección. Y al fin se levantará sobre el polvo, verso 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, Job creía en la resurrección de los muertos. Y dice que su piel, que su carne se va a deshacer en el sepulcro, pero sabe que Dios le dará un cuerpo nuevo. No sé qué tan claro tenía Job qué tipo de cuerpo nuevo le iba a dar Dios. Pero él está hablando acá, porque dice el verso 26, y después de deshecha esta mi piel, o sea, después de que se descomponga su cuerpo allá en el sepulcro, dice, en mi carne de ver a Dios, o sea, que él sabe que va a tener un nuevo cuerpo.
Y dice, al cual veré por mí mismo, tendré unos ojos nuevos y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía una esperanza, que después de muerto, Dios le iba a levantar del polvo e iba a encontrarse con la presencia misma del Salvador y lo iba a poder ver con un cuerpo nuevo. Ahí nos va formando entonces la palabra, porque el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Nos va formando el antecedente de lo que Dios estaba colocando en la vida de aquellos que le amaban, que le habían seguido. Ahora, unos años después, no podríamos decir a ciencia cierta cuántos años después, aparece entonces en escena Abraham. Amén. Abraham. Y Dios lo llama de en medio de un pueblo pagano, de un pueblo que no conocía a Dios. Y Dios llama a Abraham, se le manifiesta, se le presenta y le hace una promesa. Le dice, si tú dejas la tierra que tienes ahora, si dejas tu cultura, tu religión, tu herencia, dejas tu familia, si dejas todo y me sigues, te llevaré a una tierra y te daré esa tierra para ti. Y te daré, dice la palabra del Señor, una descendencia y haré de ti una nación grande, una nación poderosa. Pero no solamente le promete Dios a Abraham una tierra, Dios le promete a Abraham una vida fuera de esta tierra. Porque mire, Abraham le creyó a Dios, dice la Biblia, le fue tomado por justicia. Y Abraham dejó su tierra y dejó todas las cosas. Pero a la final lo que Abraham buscaba ni siquiera era esa nueva tierra que Dios le estaba prometiendo. Le interesaba que su familia fuera grande y tener una gran familia, porque él no tenía hijos. Su esposa era estéril, él era anciano. Pero había algo por lo cual Abraham estaba haciendo lo que hizo. Abraham iba tras otra cosa diferente. Cuando miramos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el verso 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Mire, Dios le prometió, le dio la tierra, se apoderó de la tierra que él le había prometido. Pero cuando Abraham estaba en esa tierra que Dios le había prometido, no se sintió como en casa. Abraham, bueno, Señor, esta es la tierra que usted me dio, aquí es donde voy a tener a mi generación, a mi familia, de aquí saldrá esta nación grande. Gracias a ti por todo esto. Pero Abraham aún no se sentía en casa. Dice el verso 9, sigamos leyendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, aunque ya era suya, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10, y aquí está la clave. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba esperando algo mejor que una tierra en esta tierra. Abraham estaba esperando algo mejor que una descendencia en esta tierra. Él estaba esperando, amén, una ciudad diseñada por Dios, una ciudad construida por Dios. Abraham estaba esperando algo que lo iba a llevar a la vida eterna. Una ciudad no hecha por mano de hombre, una ciudad no hecha ni construida en esta tierra, sino una ciudad construida en el cielo, construida por Dios mismo. Así que Abraham
tenía otra esperanza que iba más allá. Bendito el nombre de Jesús. Estaba pensando también en el salmista. Amén. Mire cómo el salmista tiene un sentir y un pensamiento. Estamos leyendo la Biblia, estamos escudriñando la palabra. Amén. En el libro de los Salmos, en el capítulo 145, mire la manera de pensar del escritor, la manera de pensar de este rey famoso, el rey David, que había en el corazón de David, que había en el sentir de David. Todos sabemos que David fue el gran cantor, el gran salmista, el gran poeta, aquel que supo adorar y alabar a Dios y que se deleitaba y se gozaba adorando a Dios. El Salmo 145, los versos 1 y 2 dicen así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Quiere decir que David estaba adorando a Dios aquí y todos los días lo adoraba. Amén. Todos los días exaltaba el nombre del Señor. Pero él sabía que esa adoración y que esa alabanza iba a trascender en el tiempo. Si bien él sabía que tenía que morir, que somos hombres mortales y que por causa del pecado vino la muerte, él sabía que iba a bendecir a Dios eternamente y para siempre. Quiere decir que el salmista entendía que Dios lo iba a levantar de entre los muertos y que lo iba a llevar a su presencia, a adorarlo por toda la eternidad. Ese es el pensamiento del salmista. Tenemos entonces como esos muchos más antecedentes acá en el Antiguo Testamento de hombres que entendieron y comprendieron que después de muertos íbamos a estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Ahora, empezamos entonces a escudriñar el Nuevo Testamento y encontramos una promesa del Señor Jesucristo. Amén. Como el Señor Jesús le habla a sus discípulos y comienza a prometerles algo especial siempre y cuando ellos guardaran sus mandamientos. El capítulo 14 de San Juan. Tenemos allí entonces esa promesa gloriosa, esa promesa maravillosa que nos inspira a nosotros y nos motiva todos los días a seguir adelante caminando en pos de ella. San Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, o sea, no se preocupen, no se angustien, no se aflijan. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: no se angustien, no se preocupen, porque en el cielo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo voy ahí, voy a preparar todas esas moradas. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y les dice: y vendré y los voy a tomar a mí mismo, los voy a levantar. Alabanzas al nombre de Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa tan gloriosa!
Esto es lo que nos motiva a nosotros todos los días a buscar de Dios, a renunciar al mundo, al pecado, a la impiedad, a los deseos mundanos. Esta promesa maravillosa. Ahora, Pablo confirma esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que miráramos en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo número 5 y el verso número 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quisiera que separáramos dos cosas. Una, el levantamiento de la iglesia, y otra, la venida o la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el levantamiento de la iglesia, en el levantamiento de la iglesia, Dios no va a venir hasta la tierra, sino que lo vamos a recibir en las nubes. Amén. En la segunda venida dice la Biblia que el Señor vendrá hasta la tierra en un caballo blanco y seguido de un ejército en caballos blancos. En el levantamiento de la iglesia, para que entendamos los términos, en el levantamiento de la iglesia dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche, mientras que en la segunda venida dice que todo ojo le verá. Tenga en cuenta esas dos cosas y esos dos aspectos. Dice entonces el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, la misma carta que acabamos de leer, en el verso 13, capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, escuche esto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces hay una confirmación del levantamiento de la iglesia. Es inminente, es una profecía que está en la palabra de Dios. Tenemos antecedente en el Antiguo Testamento, tenemos la promesa del Señor Jesucristo, tenemos la confirmación por parte del apóstol Pablo, y Pedro también confirma aquello. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, que el Señor levantará la iglesia, no importa si estamos vivos o estamos muertos. Si estamos muertos, nos resucita y nos va a dar cuerpos nuevos, le dijo Pablo a los Corintios. Y si estamos vivos, entonces simplemente transformará nuestros cuerpos en el cuerpo semejante a Cristo y seremos arrebatados. Y note que dice: y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. El Señor no viene hasta la tierra, sino que nos va a llamar desde las nubes, y ahí nos encontraremos con Él. Esa es entonces la primera parte de esta profecía que debemos entender. Cristo va a levantar la iglesia. Cristo viene, va a levantar la iglesia, va a levantar a todos los que han creído a su palabra y los va a llevar al cielo, los va a llevar a su presencia. No es un cuento de hadas. La palabra de Dios es clara en esto. Ahora, el segundo acontecimiento del cual tenemos que hablar es este acontecimiento de la gran tribulación. Amén. La Biblia nos habla de la gran tribulación, de un acontecimiento que ha
de sacudir al mundo. Amén. Leíamos ahora en Apocalipsis, en el capítulo número 3, que habla de la hora de la prueba que ha de sobrevenir a todo el mundo. Amén. El capítulo número 3, el verso 10, que fue el texto que leímos ahora, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Está hablando de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es un periodo en el que Dios entonces ha de probar a todo el mundo. Tenemos antecedente en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, en el capítulo número 9, amén, que viene hablando la palabra de Dios acerca de la profecía de las 70 semanas, que están allí en el libro de Daniel, que en ocasiones pasadas en este mismo programa presentamos ese tema. Si usted quiere ampliar el contexto de ello, vaya allá a la lista de reproducción y podrás entonces en el link, en el enlace de Descanso para tu Alma, encontrar este mensaje, este video con el tema de las 70 semanas de Daniel. Dice acá en el capítulo número 9 y el verso 26, literalmente dice así: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe que ha de venir es el anticristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces tenemos ese antecedente en la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde Dios le está mostrando a Daniel que después de la muerte de Cristo vendrá entonces la última semana, y en esa semana, que son 7 años, se va a manifestar un individuo, amén, que traerá al mundo tribulación, devastación, guerra, abominación, blasfemia, y se derrame sobre el mundo toda la abominación que él tiene en su corazón. El Señor Jesús también nos habló de ello. Si miramos en el capítulo 24 de Mateo, a partir del verso 21, aunque si usted lee todo el capítulo allí, mira el contexto de varios sucesos de los cuales está hablando Cristo, está hablando el Señor de la destrucción de la destrucción de Jerusalén en el año 70. El Señor la está mostrando allí. Está hablando de la gran tribulación, también está hablando de el fin del mundo. En ese capítulo habla de varios sucesos. Pero acá en el capítulo 24, en el verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Como estamos hablando es de un acontecimiento que está profetizado, no vamos a mirar las características de ese acontecimiento, sino que simplemente queremos mirar es que sí vendrá una gran tribulación. Ya después la ubicaremos en el tiempo y qué sucederá con las personas que estén allá en ese periodo. Pero por ahora nos interesa es saber que sí habrá una gran tribulación. Verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice el verso 29,
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cierto? Entonces mire que el Señor sí está hablando de un periodo de tribulación y de angustia, cual no la ha habido. Quisiera mirar entonces también que Apocalipsis nos está hablando de ese acontecimiento, nos está hablando de ese suceso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos que analizarlo a la luz de la palabra. El capítulo 5 de Apocalipsis y el capítulo 6 nos habla de un libro. Qué bueno que usted pueda leer allá en su casa el capítulo 5 y el capítulo 6 de Apocalipsis, que nos habla de un libro que tiene 7 sellos. Y ese libro le es entregado al Cordero, o sea, al Señor Jesucristo, porque Él es el único digno de abrirlo. Y entonces el Señor abre el libro y desata los 7 sellos. ¿Qué son esos 7 sellos? Esos 7 sellos son las plagas y las desgracias que van a venir sobre el mundo durante la gran tribulación. El capítulo 6 nos habla de 4 caballos, ¿cierto? Nos habla de un caballo blanco, nos habla de un caballo rojo, nos habla de un caballo negro y nos habla de un caballo amarillo. Pero resulta que el jinete de ese caballo es el mismo, es la misma persona. Solamente que en las diferentes escenas de los sellos, a medida que se va desatando los sellos, entonces aquel jinete cambia de caballo para representar lo que ha de suceder sobre el mundo. Capítulo 6, verso 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, hablando de su propio juicio, hablando de su propio dominio, de su poder, de su control. El arco es símbolo de control, de dominio, de autoridad, de gobierno. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Le dio una corona, o sea, la autoridad de gobernar sobre el mundo. Y salió venciendo y para vencer. Ese caballo blanco está indicando un periodo de paz. Como leímos ahorita en el libro de Daniel, que por la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, vendrá paz para el mundo, porque él tendrá que convencer al mundo de ello, ¿cierto? Verso 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, o sea, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese caballo rojo significa guerra. Ahí literalmente el texto lo está explicando. O sea que a los 3 años y medio se desata una guerra mundial. Una guerra mundial. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ese caballo negro está indicando oscuridad e injusticia. Por eso tiene una balanza, pero la balanza no dice hacia dónde está inclinada. Está inclinada es hacia él. Ese caballo negro entonces está indicando oscuridad, injusticia, ignorancia, tinieblas, ¿cierto? Mentiras, es lo que está
está indicando ese caballo negro. Y luego dice el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Literalmente está indicando que ese caballo amarillo lo que significa es muerte, enfermedades, pestes, violencia que se desatará. El capítulo 6 de Apocalipsis entonces nos está hablando de todo ese proceso de la gran tribulación. Ya tenemos entonces claro por la palabra, mis amados, que hay dos acontecimientos que son ciertísimos, que son inminentes, que los estamos esperando, que están profetizados en la palabra. Uno es el levantamiento de la iglesia y el segundo es la gran tribulación. La palabra nos habla de ello. Ahora, ¿en qué momento se dará cada uno de esos acontecimientos? Y aquí es donde entonces hacemos la pregunta y surge la pregunta, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Este acontecimiento del levantamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación. Yo quisiera mirar por la palabra de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo, hermano. Y esta es la fe que nosotros tenemos que tener. Mire, el Señor Jesús entonces, hablando del levantamiento de la iglesia, le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O sea que nosotros tenemos que estar confiados, nosotros tenemos que estar tranquilos. Dios le habla al apóstol Juan allá en la isla de Patmos, cuando Juan estaba exiliado y estaba ya prisionero en la isla de Patmos. Entonces Dios le trae toda la revelación del Apocalipsis y le muestra a Juan dos cosas. Una, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y dos, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Son dos acontecimientos que están reflejados en la escritura, en el libro de Apocalipsis. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Y qué va a pasar con el pueblo de Israel? Y tenemos que aprender a entender esos dos propósitos de Dios y lo que ha de suceder. Juan entonces comienza a recibir la revelación de Dios y Dios comienza primero a hablarle acerca de la iglesia en 7 periodos. Habían 7 congregaciones en Asia, que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas 7 iglesias que existían en Asia están reflejando 7 periodos por los cuales tendría que pasar la iglesia antes del levantamiento por parte de nuestro Señor Jesucristo. El último periodo de la iglesia sería la Odisea. Cuando miramos el capítulo 3, entonces Dios le promete a la iglesia, no solamente a la iglesia de Filadelfia, sino a la iglesia en todos los tiempos. Dios le hace una promesa a la iglesia, que es el texto que leímos iniciado, que hemos leído inicialmente. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso es una promesa de Dios. Dios le está prometiendo a la iglesia que por cuanto ha guardado su palabra, guardará a su pueblo, guardará a su iglesia
de la hora de la prueba. La hora de la prueba definitivamente es la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en el verso 11 les está diciendo, he aquí, yo vengo pronto. ¿Viene a qué? Yo vengo por ti. Yo vengo por mi pueblo. He aquí, yo vengo y los voy a levantar y los voy a llevar a mi presencia, conforme le prometió a los discípulos en el capítulo 14 de Juan. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué tenemos? Tenemos la doctrina, tenemos la fe, tenemos su palabra, tenemos su promesa, tenemos la santidad, tenemos el evangelio, tenemos la confianza plena en Jesucristo, tenemos este estilo de vida, tenemos su palabra. Si nosotros retenemos esas cosas, entonces Cristo vendrá pronto, aleluya, y nos dará una corona. Pero si nosotros nos descuidamos, entonces esa corona se la pueden dar a otro. Pero depende de que nosotros realmente entonces podamos permanecer firmes en el Señor. Estaba mirando, porque venimos hablando acerca del antecedente del Antiguo Testamento, de lo que el Señor Jesucristo dice y del antecedente del Nuevo Testamento. El Señor nos está diciendo aquí que si nosotros guardamos su palabra, Él también nos guardará a nosotros de la hora de la prueba. Vámonos al antecedente del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con aquellos que se guardaron para con Dios? Porque la Biblia dice que ese día de la prueba es un día de juicio, es un día de condenación, es un día de castigo para el mundo, ¿cierto? Pero ¿cuándo Dios ha castigado a su pueblo juntamente con el impío? Nunca. Siempre que Dios ha enviado juicios sobre la tierra, ha sacado primero a los suyos. La Biblia en el Antiguo Testamento entonces dice que el pecado del hombre subió hasta la presencia de Dios y que Dios se indignó a causa del pecado del hombre. Dios se cansó del pecado del hombre y envió un diluvio porque Dios quería raer, quitar, arrancar con violencia todo ser viviente de sobre la faz de la tierra por causa del pecado. Pero antes de hacerlo, Dios llamó a un hombre llamado Noé. Dice que era recto delante de sus generaciones. Era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, consagrado a Dios. Y la Biblia dice que Dios no condenará al justo juntamente con el impío. Eso no lo hará Dios, no lo ha hecho ni lo hará nunca. Dios guardará al justo del juicio que viene contra el impío. Entonces Dios mandó a Noé a construir un arca, porque Dios quería guardar a Noé del juicio que vendría sobre la tierra. Libró a Noé, libró a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. 8 personas fueron rescatadas, fueron libradas del juicio, de la condenación del diluvio que venía sobre el mundo. Dios los sacó y los preservó. Cuando el Señor envió el castigo sobre Sodoma y Gomorra, mandó 2 ángeles para sacar de allí a Lot, a su esposa y a sus hijas. Abraham le había orado a Dios, le había clamado, le había pedido y le había dicho que si allá en esa ciudad hubiesen, siquiera 10 justos, 5 justos, él no los destruiría. Y como Dios no destruye al justo con el impío, entonces mandó 2 ángeles y sacó a Lot, y sacó a su mujer, y sacó a sus hijas, porque venía la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, su mujer miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, pero él siguió adelante con sus hijas. El punto es que Dios libró al justo Job, porque así dice la Biblia, el justo Lot, Dios libró al justo Lot de ese juicio
que venía sobre la sociedad de su época. Ese es el antecedente en el Antiguo Testamento y hay otros más. Si nos vamos al antecedente del Nuevo Testamento, cuando leemos el capítulo 24 de San Mateo, entonces el Señor Jesús le está hablando de tres cosas a sus discípulos, capítulo 24 de Mateo. Les está hablando de la destrucción de Jerusalén, les está hablando de la gran tribulación y les está hablando del fin del mundo. Cuando les habla de la destrucción de Jerusalén, el Señor le dice a ellos que cuando vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces que los que estén en el monte no vuelvan a la ciudad, que los que estén en la azotea no desciendan al primer piso, sino que huyan, que escapen, como quien dice, sáltese por allá como pueda, pero no baje, no se devuelva por su capa, huyan, porque el momento ha llegado. ¿El momento de qué? De que la ciudad de Jerusalén sería destruida. Dios sabía que para esa época, en el año 70, habían muchos cristianos en Jerusalén. Entonces, cuando ellos vieron que los ejércitos romanos venían a destruir la ciudad, ellos tuvieron tiempo de escapar. Dios sacó su iglesia de allá de Jerusalén porque Tito Vespasiano venía con un ejército a destruir la ciudad. Dios los sacó de allá. Dios los libró de allá. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos esos antecedentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de que Dios siempre ha sacado a su pueblo del día de la angustia y del día de la tribulación. Estaba mirando el capítulo 7 de Apocalipsis, porque a mí me preocupaba mucho este capítulo, porque yo entendía que aquí la Biblia habla de una multitud vestida de ropas blancas y dice literal la Biblia que esa multitud salió de la gran tribulación. O sea, está hablando de una multitud que estaban vestidos de ropas blancas que habían salido de la gran tribulación. Quisiera leerlo y enseguida aclaramos esto porque es importante para poder entender. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo entendí por la palabra que la iglesia no entra a la gran tribulación, pero la Biblia nos está hablando de una multitud que salió de la gran tribulación, que en algún momento formaron parte de esa tribulación, que fueron atribulados. Y yo comprendo y entiendo por la palabra que esta multitud vestida de ropas blancas no es la iglesia.
definitivamente no es la iglesia, es el pueblo de Israel. Debemos entender y saber, mis hermanos, que los judíos son judíos no por nacionalidad, sino por descendencia. No son judíos por nacionalidad, sino por descendencia. Quiere decir que hay judíos colombianos, hay judíos ecuatorianos, hay judíos peruanos, hay judíos europeos, hay judíos americanos, judíos que nacieron en todas partes del mundo. Pero como sus padres eran judíos o uno de sus padres eran judíos, entonces ellos se creen que son judíos por su descendencia. Por eso el verso 9 está diciendo y habla de una multitud que nadie podía contar, y dice que venían de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Amén. Quiere decir que eran judíos que venían de todas partes del mundo. Hubo una angustia en mi corazón, hubo una preocupación en mi corazón, porque yo pensaba, si esta multitud que dice aquí el capítulo 7 de Apocalipsis es el pueblo de Israel, entonces ¿en dónde aparece la iglesia? ¿Qué sucedió con la iglesia? Porque los 3 primeros capítulos de Apocalipsis están hablando del mensaje a las 7 iglesias. ¿Qué sucedió entonces con la iglesia? Mira, mi hermano, el periodo o el último periodo de la iglesia está en el capítulo 3 y el verso 14 de Apocalipsis, que es el mensaje a la Odisea. Es la última iglesia. Amén. Por eso está diciendo en este precioso capítulo, en el verso número 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese mensaje de los versos 20, 21 y 22 es la advertencia que Dios le está haciendo a la última iglesia del Apocalipsis, indicándole que Él ya está a la puerta, que Él viene pronto. He aquí, yo vengo pronto. Amén. Le está indicando a esa iglesia, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que es el fin. Si usted lee el principio del mensaje a la iglesia de la Odisea, Dios le está indicando a esa iglesia que ese es el amén. Y el amén es como la conclusión, como el fin. Verso 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero él dice, he aquí el amén, o sea, la conclusión. El fin de la iglesia en esta tierra viene después del mensaje de la Odisea. Cuando leemos el capítulo 4 de Apocalipsis, ese texto, verso 1, me llama poderosamente la atención porque tiene contexto en las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses y en el capítulo 4. Mire que cuando miramos allí en Tesalonicenses, vamos a volverlo a leer, ahorita lo leímos, pero quisiera volverlo a leer. Amén. Que habla acerca de la venida del Señor. Lo voy a volver a leer. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, mire que este es el contexto de lo que vamos a leer ahorita en Apocalipsis. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta, la puerta del reino de los cielos. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, dice literal. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, gloria al Señor Jesús, sube acá. Quiere decir que cuando nosotros estemos muertos o vivos en el levantamiento de la iglesia, lo que vamos a escuchar es la voz del Señor, una voz como de trompeta, llamándonos a su presencia para encontrarnos con Él en las nubes. Tenemos que subir, tenemos que volar, tenemos que violar la ley de la gravedad. Dios va a transformar nuestros cuerpos en cuerpos que van a poder volar y va a decir: sube acá. Y hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este capítulo 4 y el verso 1 nos está hablando del levantamiento de la iglesia. Pero sabe que entre el capítulo 4 y el capítulo 7 de Apocalipsis suceden algunas cosas y aparecen en escena unos personajes. Yo entonces estaba angustiado, estaba preocupado. Yo le decía: Señor, muéstrame qué va a suceder con la iglesia en Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde aparece la iglesia en el libro de Apocalipsis después del capítulo 3? Porque si en el capítulo 7 la multitud vestida de ropas blancas es el pueblo de Israel, entonces ¿dónde está la iglesia? Cuando comencé a leer con detenimiento, después de haber orado y después de haber indagado y preguntado también, comencé a mirar que en el capítulo 4 aparecen unos personajes. Los primeros personajes que aparecen son 24 ancianos. Amén. No te voy a describir quiénes eran esos 24 ancianos. Hay quienes, eso será otro estudio más adelante, hay quienes dicen que eran los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Pero independientemente, creo que acá en lo puntual que nosotros necesitamos, no interesa tanto quiénes son esos 24 ancianos. Pero dice que aparecen 24 ancianos y dice también, y aparecen 4 seres vivientes. Vamos a leer desde el verso 1, el capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Escuche. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía como rostro de hombre y el cuarto era semejante de un águila volando. ¿Quiénes eran esos 4 seres vivientes? Apocalipsis 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los cuatro seres vivientes es la iglesia, que están representados en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, porque eso es lo que nos enseña la palabra, que Mateo está representado por un león, que Marcos está representando un becerro, que Lucas está representando el rostro de un hombre y Juan está representando un águila, porque es el evangelio a los judíos, el evangelio a los griegos, el evangelio a los gentiles y el evangelio a la iglesia. Todos los de esa nación judía y gentiles que se convirtieron al evangelio forman la iglesia. Y dice el texto acá, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Que dijo Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nosotros somos hechos reyes y sacerdotes, gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, verso 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ellos cantaban una canción y en esa canción le dicen al Señor, tú nos has redimido, tú nos has rescatado, tú nos has salvado. ¿Quiénes son los redimidos? Los redimidos es la iglesia. Estos cuatro seres vivientes estaban cantando esa canción. Es la iglesia. Todavía no había empezado la gran tribulación. El Señor levanta la iglesia, se la lleva al cielo, y estando la iglesia en el cielo, tipificada aquí en el capítulo 4 y en el capítulo 5, como los cuatro seres vivientes, después de que la iglesia está ahí, entonces al Señor se le entrega el libro que está sellado con 7 sellos. Le quita el Señor los sellos, abre los sellos y se inicia la gran tribulación, porque esos 7 sellos indican la gran tribulación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire, capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, o sea, una parte de la iglesia, decir como con voz de trueno, ven y mira. Juan vio la iglesia antes de la gran tribulación ya en el cielo. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Cuando la gran tribulación se inicie, la iglesia ya está en el cielo. Nosotros vamos a presenciar, si nos guardamos en Dios, cuando a Cristo se le entrega el libro y cuando Él desata los sellos y cuando esos sellos se derramen sobre el mundo. Viene la gran tribulación, los que van a pasar por la gran tribulación es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando sean librados en medio de la gran tribulación, entonces dice Apocalipsis 21, vi yo descender del cielo. Quiero leerles literalmente, el tiempo nos ha alcanzado, hermano, pero mire lo que dice. Vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. E enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mire, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
¿Y qué pasó con los que salieron de la gran tribulación en el capítulo 7 de acá de Apocalipsis? Dice, por esto, verso 15, capítulo 7, por esto están delante del trono de Dios. Ya no está hablando del trono del cielo, está hablando del trono que hay en la Nueva Jerusalén. Y les sirven de día y de noche en su templo, ¿sí ve? En el tabernáculo, en la Nueva Jerusalén. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, lo mismo que está diciendo Apocalipsis 21. Y el sol no caerá más sobre ellos, dice Apocalipsis 21 también, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Son los judíos que van a entrar al periodo del milenio y van a entrar a la Nueva Jerusalén, capítulo 21, y Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Pero cuando eso suceda, la iglesia ya está con Cristo en el cielo. La iglesia ya estará con Jesucristo en el cielo. ¿Por qué? Porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Mis amados hermanos, queremos invitarlos para el próximo miércoles a las 9 de la noche. Vamos a continuar con otro tema bien fascinante de la palabra de Dios, bien enriquecedor. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por esos mensajes tan preciosos que dejan ahí en el chat. Queremos invitarles también para que dejen sus preguntas en los comentarios y a su debido tiempo entonces vamos a responderles según la palabra de Dios. Comparte este mensaje, suscríbete, dale like y esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.